Buenos días, muchachos. El día de hoy vamos a trabajar con una cuestión importante dentro de la creación literaria. Aquí le puse que es número 2 porque realmente son algunas cuestiones que tenemos pendientes de la creación de mundos de la sesión pasada, pero se puede entender como un tema un poquito diferente a creación de mundos. De hecho, este es creación literaria en general. Em, Dentro de las dudas que hubo a lo largo de la semana, bueno, todas esas se dirigen al final en la última diapositiva. Pero en general quiero ver una cuestión que es un poco más difícil o más pesada justamente por las implicaciones que tiene. Cuando empezamos a escribir casi siempre estamos preocupados por la cuestión de quiero que mi obra sea original, que nadie la haya escrito, que sea diferente, y la verdad es que es algo bien pesado. Ahorita vamos un poquito a por qué. Entonces vamos a hablar de dos temas que no son, bueno, uno sí concierne directamente a la creación literaria. El segundo, la intertextualidad, es una cosa pues ya más avanzada, no es necesariamente de la prepa, pero me parece importante que lo conozcan para que sepan dimensionar qué es lo que están buscando y que no les preocupe tanto esta cuestión de que hay que ser originales. A lo mejor la mejor palabra sería hay que ser creativos. Ahorita vamos un poquito a eso. Entonces vamos a empezar. Les voy a hacer una historia como muy básica, los que ya han tomado clases de literatura conmigo quizá ya la hayan escuchado, que es una cuestión de qué tanto necesitamos escribir, de dónde surge esta necesidad y cuál es la primera o cuáles son las primeras historias que se cuentan como... Perdóneme por esto. A lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, la pregunta básica es de dónde surge la necesidad de escribir. Y quizás ya vieron la respuesta en la esquina de abajo, que es de la necesidad de contarnos chismes, pero quiero hacerlo un poquito más explícito, ¿no? Imagínense que somos personas de las cavernas que tenemos eh, pues herramientas básicas de piedra, flechas, arcos de piedra, todo. em, y que un día vemos un mamut que nuestra aldea tiene pues poca comida o quizás solo bayas y frutas, pero alguna vez vimos algún lobo comiendo los restos de un mamut o algo así, y pues se nos ocurrió que podíamos ir a cazarlo. Entonces vamos con nuestro grupo, vemos a los mamuts, le contamos al resto de la gente que vimos unos animales grandes con colmillos, y pues la gente nos cree, de alguna manera dicen esto no se lo están inventando, somos lo suficientemente convincentes para que la gente nos siga, ¿no? Y pues les decimos que son bastante grandes, que tienen colmillotes y demás. Entonces, un día nos organizamos y salimos a cazar al mamut. ¿Qué es lo que sucede? Pues obviamente lo terminamos matando y nos comemos todas las cosas que van en el mamut, ¿no? Los colmillos, bueno, los colmillos no. Toda la carne que viene en la panza y así, ¿no? Em, pero esta sería una historia como muy sin chiste si solo decimos, vimos un mamut, lo cazamos y no lo comimos, ¿no? Eso ni siquiera es una historia, es una oración. Entonces, bueno, quizá depende de cómo esté su definición de historia. Entonces, esta historia o este primer encuentro con el mamut es algo que normalmente, o cuando encontramos por primera vez una especie de animal que compite con nosotros, pues quedan secuelas, ¿no? Porque el mamut no solo se va a dejar cazar, obviamente se va a defender como está en la tercera ilustración, y pues quizá mató a uno o a dos de nuestros compañeros. Entonces, para poder homenajear a esta persona, pues vamos contando la historia una y otra vez. Supongamos que no hemos vuelto a ver mamuts en 20 años, por decir cualquier cosa. Entonces, esta historia que vamos contando, pues ya a la siguiente generación, se va transformando poco a poco. Y en vez de ser solo un mamut, pues eran tres. Y en vez de ser 20 personas, éramos 15. Le quitamos algunas personas para aumentar esta, este sentido de peligro, ¿no? Entonces, la literatura surge de estas cuestiones, o sea, no le voy a contar a mi hijo, pues éramos 20 y nos fuimos contra uno solo, sino que vamos a decir, éramos 15 y peleamos contra tres, entonces se oye como muy dramático de alguna manera, y poco a poco vamos insertando detalles como el color, como el pelaje, como la temperatura que estaba haciendo afuera, el tiempo del día en el que estábamos, quizás
originalmente lo cazamos casi en la noche, como se ve en la ilustración, se ve como sepia, entonces me imagino que ya está atardeciendo o que está amaneciendo. Pero para hacerlo más dramático, pues empezamos a decir, llevábamos antorchas, que eso sería como un invento pues bastante grande, ya tener la capacidad de utilizar el fuego, ¿no? Llevábamos antorchas y solo veíamos a medias. El mamut se acercaba, o los mamuts se acercaban desde la distancia, eh, y nos tomaron por sorpresa. Nunca pensamos que el fuego nos fuera a delatar, ¿no? Cosas de este tipo, ya empezar a meternos dentro de la historia, pues nos permite que pues todo sea como más divertido, más dramático, y además esta, la literatura siempre, o bueno, en sus orígenes siempre tuvo la función social, es decir, poder agruparnos a contar historias. Y esta es una tradición que se ha conservado pues intacta a lo largo de milenios, ¿no? Siempre que hay un campamento o alguna reunión familiar, terminamos contando historias, independientemente de si son literarias o son solo historias de nuestro día a día. De hecho, la literatura, como podrán imaginarse, aquí todavía no teníamos eh, quizás un sistema muy exacto para grabar historias o para recordar las historias. Teníamos, si mal no recuerdo, son pictogramas y son dibujitos. Y pues estos dibujitos van a cambiar de interpretación dependiendo de quién los esté leyendo. O si la persona original muere, pues obviamente la intención original pues se pierde. Y es algo que ya no nos pasa con nuestro lenguaje fonético. Pongo, no recuerdo el nombre. Entonces, esto permite que la gente socialice, que la literatura, pues, o que las historias sigan vivas. Y pues como podrán imaginarse, uno de los primeros géneros literarios en surgir, pues es el cuento. Bueno, después evolucionamos, empezamos a utilizar también la música dentro de estas ceremonias que empiezan, porque dejamos solo estar en las cavernas y alumbrarnos por cuestiones un poco más ritualistas. Empezamos a hacer ceremonias, empezamos a hacer festivales, y dentro de los festivales y estas cosas más grandes se empieza a insertar música, y también pues de ahí surge la poesía. Pero bueno, no sé realmente cuál de los dos haya surgido primero, si el cuento o la poesía, pero mi apuesta sería el cuento, porque transmitimos pues estas historias de manera más o menos sorprendente para generar reacciones en la gente, ¿no? Y esta es una historia que suelo contar cuando empezamos con literatura, quizás con modificaciones, pero la idea es la misma, ¿no? Cuando empezamos como seres humanos, necesitábamos poderle contar a la gente o poder llamar la atención de la gente para lograr cosas. Quizás se tenía esa función, ¿no? Convencer, como mucha de la literatura después. Entonces, pues es esto. De ahí surge la necesidad de escribir, de esta idea del chisme o de contarle a la gente qué fue lo que vi a través de mi experiencia personal, porque eso es algo importante también, ¿no? Entonces, es esto. De ahí surge. Pero una de las cosas importantes es, em, a lo largo de los años, pues obviamente las historias empiezan a acumular, y si pasamos de 20 años a un milenio, son pues, más de 900 años de diferencia, ¿no? Y en 900 años, pues se cuentan muchas historias. La primera que tenemos registrada como obra literaria humana, porque quizá hubo algunas otras antes, o muchas otras, seguramente muchas otras antes, pero no fue sino hasta que los sumerios empezaron a escribir con su lengua cuneiforme que nos queda la primera obra, que se llama El Cantar de Gilgamesh o la Epopeya de Gilgamesh, o bueno, tiene muchos nombres, pero el común es Gilgamesh, ¿no? Entonces, dentro de esta cuestión de la literatura, esto es lo más atrás que nos podemos ir. ¿Por qué? Porque este poema se escribió en unas tablillas de barro, pues sí, como en unas pues, piedras o unas láminas de piedra, y con martillo y cincel, y se escribió a través del lenguaje cuneiforme. El cuneiforme, de manera muy general, pues son como unas rayitas y triangulitos. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo se ve en la lengua cuneiforme. Y esto pues representa sílabas, que eso es algo importante. Podemos decir que esto es una sílaba como fo, ¿no? O como, no, pero en sumerio no hay o. Entonces digamos que es un fa. Ahí está. Entonces tenemos fa.
pero cuando combinamos muchas tablillas, se empieza a ver una cosa como así, ¿no? Y tenemos que, si aquí tenemos uno más chiquito, pues cambia y ya no es fa, quizás ahora sería sha. Y esto es importante porque aquí tenemos, eh, no sé, se empiezan a construir así las palabras, ¿no? Entonces, la epopeya de Gilgamesh es la primera de todas, es una historia muy divertida. La cuestión es muy sencilla, voy a limitarme solo a hablar de Enkidu, que es el otro personaje importante. Em, Se sabe que Gilgamesh es el primer poema de la humanidad y muchos lo asocian también con el primer poema de la humanidad, es literatura homosexual, se dice, porque Gilgamesh y Enkidu son dos amigos hombres y la manera en que, bueno, en la octava tablilla, Enkidu muere porque pues es un castigo de los dioses porque mataron a un gigante y otras cosas. Entonces, em, de manera general, pues ahí está, ¿no? Ese es el poema, no lo voy a leer porque leo muy mal poesía. Entonces, pues ahí lo dejo, ¿no? Pero pueden ponerle pausa y leerlo con cuidado. Básicamente, Gilgamesh, cuando están velando a su amigo, cuando están, pues sí, está Enkidu muerto y lo van a, no me acuerdo si lo sepultan o lo creman, la verdad, pero me parece que lo creman. Pues le hace todo este llanto, y el llanto de Gilgamesh es una cosa, pues bien pesada. Pueden ponerle pausa para leerlo, pero básicamente es eso. Gilgamesh llora por su amigo y cosas así, ¿no? Entonces, lo importante del cantar de Gilgamesh es esta lista de cosas que están a un lado, que ya, aunque es el primer texto de la humanidad, se sabe que hubo muchas obras anteriores, porque ya es un tema, perdón, un poema muy complejo. De hecho, en el año 2017 o 18, no recuerdo bien, se descubrieron algunos versos extra, creo que son 20 versos de la tablilla 3, si mal no recuerdo, en los que se ve como Gilgamesh tiene una conciencia muy grande del medio ambiente, que dice vamos a proteger los bosques, vamos a mantener el equilibrio, cosas que, pues si se fijan, suenan a algo que decimos ahora, casi 5.000 años después. Entonces, ¿cuáles son las cosas importantes de Gilgamesh? Gilgamesh tiene todos estos temas que son amor, muerte, divinidad, amistad, preocupación por el futuro, y un par de cosas más que pues ahorita no recuerdo, pero es esto, la fidelidad entre amigos, por ejemplo, también es algo importante en Gilgamesh, este, el perdón, humildad, un montón de cosas que si se fijan, pues son temas, digamos, ya muy avanzados, y eso lo tenemos desde el primer texto de la historia humana. Entonces, eso es como una de las primeras cosas por qué podemos decir que es difícil ser original en la literatura, y justamente vamos a hablar de esto. ¿Cómo se define la originalidad de manera general? Solemos asociarla con ser individuales, es decir, que todo lo que yo creo, pienso y demás esté plasmado en la literatura, pero además la carga de que nadie más lo haya pensado. Bueno, este es el segundo punto. Y la tercera es algo importante, porque esto es una discusión que puede dar para mucho. En la literatura suele decirse que para ser original tienes que buscar tu propia voz. Eso lo vamos a hablar, pues, quizás hasta en otra sesión, ¿no? Pero es esto, la idea de ser irrepetible, que suenes siempre a ti, pues es una carga muy pesada para las personas que apenas están empezando a escribir. Entonces, de entrada les digo, no se preocupen por eso. Eso lo van a hacer a lo largo de años, y me refiero a 20, 30 años, ¿no? Está difícil. Hay algunas cosas importantes que son como contrapuntos para esta exigencia que uno tiene con uno mismo cuando empieza a escribir, que es, bueno, ya les dije, ¿no? Gilgamesh tiene como 5.000 años de existencia, no se sabe exactamente si fue en el 2500 o en el 2000 antes de Cristo, pero pues si le sumamos, perdón, 2000, 2020 más 2500 son pues ya 4720 años, ¿no? Entonces, pues ya es, perdón, 4.000, bueno, por ahí, 4.500 años. Entonces, imagínense 4.500 años de historia donde además, pues quién sabe cuántas generaciones de seres humanos hay, considerando desde las cavernas, desde el año 10.000 antes de Cristo, o 20.000, 30.000 antes de Cristo, cuántas historias no se contaron en esa época, cuántas personas no se amaron, cuántas personas no entraron en guerra,
por ejemplo, la Biblia también es otro de los libros, sobre todo Reyes y todos esos del Antiguo Testamento, en el que se cuentan muchas historias, pues, sangrientas, bélicas, y esas son las que quedaron escritas, porque esa es otra cosa importante. No toda la literatura se ha escrito, porque se pierde, porque el autor se muere, porque no lo dejan, porque a lo mejor no sabía escribir. Eso es algo como muy triste, que puede haber autores que hayan sido extraordinarios, pero no tenían el conocimiento para plasmar su literatura, ¿no? Entonces, vamos con dos cosas. La tradición literaria es todo el conjunto de obras que ya existen y además tenemos el peso de la historia detrás de nosotros. O sea, estos 4.500 años de historia grabada, más los 20, 30.000 años de historia que jamás escribimos o que se perdieron con el tiempo. Entonces, es una cosa bien, bien difícil. Y vamos, entonces eso se los digo no para que digan, pues ya entonces no vale la pena escribir, no, justamente lo contrario. Vamos a una tercera definición que es uno de los conceptos importantes para la literatura, para la creación literaria, que es la intertextualidad, y que esto nos permite pues tener cierta libertad al momento de escribir. Entonces, lo importante de esta primera diapositiva de originalidad y creatividad es no busquen ser originales, es muy difícil, pero sí busquen ser creativos, que eso vamos a llegar en la última, ¿no? Entonces, por lo pronto, pues no se preocupen porque mi historia no suene a Piratas del Caribe, por ejemplo, porque pues es una historia popular, contada a través de una película, sobre todo me refiero a Perla Negra, ¿no? Em, y esta popularidad le permite que resuene con mucha gente de muchos lados. Entonces, vamos a hablar de la intertextualidad. La intertextualidad se define de muchas maneras, pero tenemos esta definición de Jesús Camarero que nos dice una red de textos en la que todas las obras estarían virtualmente presentes. Entonces, primera parte, red de textos, una interconexión unos con otros. La obra se convirtiera en una relación entre obras, un texto de textos. Esto dice, para él es posible que lleguemos a un momento en el que se haya escrito tanto y de tantos temas que ya solo nos quede copiar y pegar de maneras diferentes. Eso lo entendemos de cierta manera como intertextualidad. La interacción textual o capacidad de relación entre textos diferentes, todo un sistema, dado que se trata de todo de un todo, perdón, formado por los elementos interdependientes en relación con los demás. Es decir, pues sí, eso, básicamente, ¿no? Como a través de muchos textos se empieza a formar una red y esa red es lo importante. Entonces, hay otras maneras de definir esto, que es la intertextualidad, es la supervivencia de obras pasadas en obras presentes o futuras, y ahorita voy un poquito a esto en la siguiente diapositiva, y, y una última manera en la que podemos entenderlo es, y esta es muy popular últimamente, que es la referencia, ¿no? Em, Shrek tiene referencias a los cuentos de hadas. Esta es la manera popular de entenderlo, pero el nombre técnico es intertextualidad. Entonces, Jesús Camarero y realmente todos los creadores del concepto de intertextualidad nos dicen, pues es imposible que la literatura no tenga referencias a literatura pasada, porque tenemos justamente el peso de la historia y de toda la tradición literaria. Y de alguna manera, pues es lógico, ¿no? Que yo escriba de cosas que me suenan o que en algún momento leí y que se quedan ahí arrumbadas en el fondo de mi intelecto. Y cuando estoy escribiendo, me suena una idea muy parecida y pues sale ahí, ¿no? Entonces, esto es un mapa muy, muy chafa, porque realmente no sé usar bien todavía esto, pero vamos a unas cosas importantes. Quizás ya vieron hasta Shrek ahí, entonces vamos a un poquito a esto. Tenemos nuestro primer texto, que es la cuestión esta de la casa del mamut que les decía al principio. Pasan cientos de años o miles de años y resulta que uno de esos cuentos de la prehistoria pues sobrevive y se empiezan a escribir los primeros cuentos de hadas, perdón, bueno, no de hadas, de cuentos en general. En general, pues sí, cuentos, ¿no? Y a lo largo de cientos de años se juntan muchos de estos cuentos y tenemos nuestra primera colección de cuentos histórica, que es Las Mil y Una Noches, que es una de las obras más influyentes de la literatura, quizás junto a bueno, al menos en la cuestión del cuento, que nos presenta muchos relatos, no necesariamente mil una, creo que son como
400, de todos modos son una cosa así bestial, ¿no? Como 400 cuentos, 500 cuentos. Y estos 500 cuentos son árabes. Todos hablan de Alá y de los dioses antiguos de la península arábiga. Y resulta que durante la conquista árabe de España, uno de los reyes más importantes de España, que es Alfonso X, Alfonso el Sabio, se dedica a traducirlos. Entonces estos textos traducidos, estos cuentos traducidos son ahora legibles para el público que habla español nada más, que no habla árabe, y se popularizan y se vuelve una cosa así como muy, muy importante en España. Y pues estos cuentos se quedan como regados en el subconsciente humano o en el subconsciente español. Pasan varios años más, los cuentos se popularizan, se van a Francia, se van a Alemania y demás. Y la idea de contar cuentos que sean como exóticos, mágicos y estas cosas, pues sobrevive. Entonces luego tenemos ya en 1800, si se fijan, estos son 10.000 años antes, me estoy saltando un montón de cosas. En 1800 tenemos a los hermanos Grimm de este lado, que son unos personajes que ellos no escriben, digamos, originalmente nada. Ellos se dedican solo a recolectar los cuentos que ya existían en Europa, que igual nacen de la tradición oral, de la necesidad de contarnos cosas, y solo los compilan. Quizás sí le hayan metido algo o cambiado cosas, pero básicamente es la idea. Entonces, tenemos detrás de nosotros, de todos los que escribimos cuento o novela, tenemos el peso de todos los cuentos que se cuentan de manera oral, de las mil y una noches de los hermanos Grimm, y resulta que una de las personas que leyó arduamente o con mucho afán los cuentos fue Borges, y él se basa también en otras cosas que ahorita voy a un poquito a eso. Entonces, vamos primero con la cadena del lado izquierdo, ¿no? Entonces, Borges es otro de los cuentistas importantes del mundo, es argentino, y sus cuentos se integran al conjunto de cuentos que hay en el subconsciente humano, ¿no? El Aleph y otras cosas ahí divertidas. Pero Borges, a Borges lo leyó mucho Cortázar, y Cortázar pues también es cuentista y también es como muy bueno en lo que hace. Entonces, si se fijan, poco a poco la cuestión de los cuentos va, los cuentos prehistóricos de este lado, luego los cuentos de las mil y una noches de este lado, luego los cuentos de los hermanos Grimm, y para cuando nosotros empezamos a escribir en el 2020, pues tenemos toda esta tradición literaria y todos estos cuentos que ya existen. Tenemos cuentos como Pinocho, tenemos cuentos como La Bella y la Bestia, cosas que suenan a Disney, precisamente porque Disney tomó todo esto y dijo, esta historia está padre y esta historia la puedo adaptar y la puedo recortar, pero realmente los orígenes vienen pues desde mucho más atrás, ¿no? Y pongo a Shrek porque justamente Shrek lo que hace es tomar estos cuentos que ya existen, como El gato con botas, que es un cuento de los hermanos Grimm, y les hace una burla a través de las películas. Sobre todo la primera y la segunda no la recuerdo tanto, pero la primera es una burla completa a todas estas ideas de los cuentos, pero además no es una burla solo al cuento, porque de hecho muchas de las cosas que hace Shrek ya son pues medievales, ¿no? Estoy pensando ahorita en los cuentos de Canterbury, que no los puse aquí, que son cuentos sumamente groseros, grotescos, algunos de ellos mal hablados, y entonces Shrek se quedaría como corto en comparación de ellos, pero lo que hace Shrek es tomar la idea que se fue deformando de los cuentos originales hasta la versión de Disney. Voy a ponerlo aquí. Disney hace como todo muy lleno de colores y cristales y gemas y estas cosas, pero realmente los cuentos medievales y de los hermanos Grimm pues, son mucho, mucho, muy oscuros. Entonces Shrek se burla de esto y regresa un poquito el cuento a la idea original. ¿A qué me refiero con intertextualidad dentro de toda esta gráfica? Pues las personas que leyeron los cuentos medievales o los cuentos, pues quizá antes de la Edad Media, establecieron cierta tradición literaria y esa tradición va evolucionando poco a poco. Entonces, quizás el Pinocho, estoy diciendo como cosas muy, muy al azar, ¿no? Pinocho toma elementos de X, Y, Z y se transforma de alguna manera. Tengo entendido que Pinocho lo escribe en francés después, pero pues es el que se me ocurrió, ¿no?
Entonces, esta es un poquito la cosa. Para que pueda existir, perdón, para que pueda existir Shrek, necesitó existir antes Borges, necesitó existir antes los hermanos Grimm, y para que existieran los hermanos Grimm, necesitó existir antes las Mil y Una Noches, y para que existieran las Mil y Una Noches, necesitó existir antes pues toda la prehistoria. Y quizás hay muchas colecciones de cuentos que no nos llegaron a, pues a la tradición hispana o a la parte española de la literatura o a la parte inglesa de la literatura, colecciones de cuentos que a lo mejor se perdieron cuando se incendió Alejandría, no sé, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, por eso les digo, mucho es importante la literatura que sobrevive, porque ahorita ya lo tenemos en electrónico muchas cosas, pero pues hay muchas cosas que nunca estuvieron en electrónico o que censuró la iglesia o muchas cosas de ese tipo, y es literatura que ya no sobrevivió y que ya no conocemos, pero en su momento quizás sí. Entonces, bueno, es un poquito eso. La otra cosa importante de esta diapositiva y que realmente la metí ya un poquito después, la estaba creando y dije, ah, pues podemos hablar un poquito de mitología. La mitología es la otra cosa importante de la literatura, que es las creencias antiguas que hubo en el mundo y que por X o Y dejaron de ser la religión dominante. De hecho, mitología viene de la palabra mitos, que es griega, igual que logos, mitos, que quiere decir mentira, en una de sus adopciones, ¿no? Y logos, que quiere decir estudio o tratado. Entonces, cuando hablamos de mitología, decimos el estudio de las mentiras. Esto, pues, es una definición que siempre he tenido problema, porque, o perdón, una etimología con la que siempre he tenido problema, porque para estas culturas o estos pueblos no eran mentiras, eran su religión. Entonces, quizás sea un poquito, hay una discusión importante ahí. Entonces, bueno, esta mitología se va quedando, o estas creencias antiguas se van quedando, se van sumando unas con otras, y cuando, no, cuando volteamos a 4000 años en el pasado, pues resulta que tenemos un montón de mitos y un montón de cosas interesantes, un montón de historias que ya se contaron y que fueron tan grandes o que fueron tan importantes para ese pueblo, que no solo se quedaron como ese cuentito que nos contamos en la hoguera, sino que forman parte de sus creencias religiosas, y eso es algo bien interesante. Entonces, tenemos aquí 4 mitologías representadas de alguna manera: la mitología sumeria, que es la de Gilgamesh, y que está muy padre. Conozco un poquito nada más, pero tenemos cosas como Utnapishti, Humbaba, Tiamat, Shamash, un montón de nombres ahí bien padres, y como no tienen O, pues tienen una sonoridad muy especial. Tenemos la mitología prehispánica, en particular mexica en esta imagen, de un guerrero jaguar ahí matando españoles. Tenemos todos pues, los dioses antiguos como Quetzalcóatl, Tlaloc y todos ellos, ¿no? Abajo tenemos el Yggdrasil de los vikingos, la mitología escandinava, que también es muy divertida y que, bueno, luego podemos hablar de eso. Y tenemos la mitología griega, que es la más conocida porque, pues, no sé, realmente es como de las más conocidas, pero pues hay muchas mitologías de las que podemos investigar. Tenemos mitología china, prácticamente todos los pueblos de la Tierra han tenido creencias porque necesitaban justificar la existencia del universo. Cosa que seguimos haciendo ahorita, pero que ya muchos dicen, ah, lo hizo Dios, y ya se libran como de muchas explicaciones, ¿no? Pero es esto, la mitología es una piscina con un montón de historias. Por ejemplo, en la mitología nórdica tenemos el caso de Thor. A Thor en algún momento le roban su cinturón, es algo que no sale en Marvel, obviamente. Tiene un cinturón que le ayuda a ser mucho más fuerte, pero Thor siempre ha sido como un dios chistoso porque es como, no necesariamente estúpido, pero un poco lento. Entonces, a Thor le roban su cinturón y tiene que ir a recuperarlo con un personaje que se llama Utgarda Loki. Utgarda Loki es un personaje que no aparece obviamente en Marvel. Es como el señor de la fortaleza, una cosa así, o el señor de los engaños. Entonces, a Thor en algún momento le dicen que tiene que cumplir unos retos para que le devuelvan su guante. Y uno de ellos, que se me hace muy padre, porque así los vikingos explicaban las mareas y otras cosas, es que le ponen a beber de una copa o de un cuerno, mejor dicho, y Thor dice, pues está bien, si es cualquier cosa, pues lo puedo hacer, ¿no? Entonces empieza a beber y a beber y a beber y la copa nunca se vacía. Entonces Thor dice, pues ¿qué es esto, no? Y se da cuenta que esta copa es el océano. Entonces
los vikingos decían que cuando el océano se agitaba y estaban las mareas y todo esto, de hecho la marea la explican de esta manera, que es los restos de la vibración que quedó cuando Thor estuvo bebiendo del cuerno de Utgarda Loki. Y también otra cosa, lo ponen a competir contra un devorador extraordinario. Dice, tienes que una competencia de comida contra este cuate, y Thor come y come y come y el otro sigue comiendo y más rápido cada vez. Entonces Thor dice, no, pues yo no le voy a ganar a este. Y luego se da cuenta que lo pusieron a competir contra el fuego. Entonces, hay un montón de historias bien chidas que además se van integrando todo esto. Yo lo puedo hablar y lo puedo decir porque pues ya leí algo de mitología nórdica, ¿no? Entonces los invito a que lean un montón de mitologías porque están bien chidas. Y la griega pues es la más conocida, pero todas tienen cosas súper, súper bonitas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la mitología azteca o en la mitología mexica, el caso de Xolotl, que es uno de los dioses, bueno, uno de los señores, porque para los aztecas eran señores, el señor de las bestias. Entonces Xolotl es un personaje que en algún momento ofende a Quetzalcóatl y lo empiezan a buscar, como a intentar cazarlo. Em, y Xolotl, como es el señor de las bestias, utiliza a un montón de animales para escapar. Y de ahí tenemos etimologías como Xoloscuincle, que es el perrito este feo, y tenemos a Xolotl, o el ajolote, ¿no? Entonces, tenemos ahí algunas cosas que se relacionan con el nombre Xolotl, y es como bien padre buscarlas. Y bueno, así con cada una. Podríamos dedicarnos 4 horas, 5 horas a mitología, de una sola mitología y no acabaríamos. Entonces, cosas importantes. Número uno, no se frustren porque sus historias se parecen. Si se fijan, hay una cadena enorme detrás de nosotros. Y eso sí, estoy hablando solo de cuento y me faltaron un montón de cosas. Aquí me faltó mencionar, por ejemplo, el de Cameron, los cuentos de Canterbury, que son los que tengo como muy en la mano, más todas las historias de cuentos, o cuentos, perdón, que ya existen. También me estoy pensando en Juan Rulfo y otras cosas. Entonces, es bien difícil querer ser original. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda ser creativos y eso es otra cosa a la que voy. Entonces, esto es la parte de intertextualidad. Espero que haya quedado claro la manera en que nosotros los mencionamos sin el conocimiento técnico son las referencias. Ahora, una última nota sobre esto. Cuando hablamos de referencias, son como pequeñas, en cuestión literaria le decimos guiños, pero es como pequeños notas o pequeñas maneras de decir, yo conozco esta obra, yo leí esta obra. Es muy diferente al plagio. De eso es una discusión aparte y luego la podemos profundizar. Básicamente, si estoy leyendo una historia de piratas donde hay cañones y todo, y de repente aparece una ballena blanca que destruye barcos a lo lejos, pues ahí está un guiño o una nota intertextual con Moby Dick, ¿no? Entonces, pues eso es un poquito eso. Espero que haya quedado claro y si no, pues luego lo podemos hablar en una segunda cuestión de intertextualidad. Y vamos entonces a la cuestión de la creatividad. Ay, perdón. Cuando hablamos de creatividad, perdón por eso, em, al menos yo lo entiendo de esta manera. Ser original es esto, buscar ser independiente y ser mejor que todos los demás o por lo menos nuevo en todo. Pero ya les dije, es bien difícil. Tenemos 4.500 años antes de nosotros, pero digamos, las piezas son las mismas. Para ser creativo, quizás sea mejor, perdón, quizás sea mejor pensar en esto, en ser creativo. ¿A qué me refiero con ser creativo? Yo siempre lo he entendido como la capacidad que tenemos para hacer cosas diferentes con un limitado número de piezas. Y me refiero a piezas así como piezas de Lego, incluso, ¿no? Esto es poder hacer grandes cosas con un limitado número de elementos o con muy poquito material. Porque justamente, si le aplicamos un poquito la cuestión de exponencial, pues crece mucho, ¿no? Tenemos 4 piezas, pero esas 4 piezas se pueden combinar creo, de 16 maneras diferentes. Si tenemos 20 piezas, pues se pueden combinar de muchísimas, muchísimas maneras más, ¿no? Entonces, tenemos un personaje que se llama Gottfried Leibniz, que era un matemático alemán. Él crea un libro que se llama De arte combinatoria, que es la capacidad justamente de crear
un montón de cosas con muy poquitos elementos, como si fueran piezas de Lego o como si fueran, pues eso. Ahora quizá lo llamaríamos variables, de una manera más sencilla, pero digamos que tenemos el color rosa y el color naranja. ¿Cuántas combinaciones hay aquí? Pues quizás 4, ¿no? Y para la gente que esté especializada en artes visuales, pues es quizás hasta más. Yo desconozco mucho de esto de la teoría del color y demás. Entonces, tenemos, si le aumentamos el morado y el verde, pues aquí se empiezan a hacer muchas combinaciones. ¿Cuántas cosas puedo combinar con el verde? Pues la rosa, o fuchsia, magenta, no sé, esta y esta. Y ahora, esas son las combinaciones, esos son los elementos que puedo relacionar, pero ¿de qué maneras puedo hacerlo? Pues puede ser primero, no voy a estar cambiando de color, puede ser primero este, ok, quizás esto, ¿no? O sea, este, 2, 3, 4, que es lo que tenemos aquí. Pero luego podría ser 4, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 4, y así, ¿no? Entonces tenemos 16 combinaciones. Si se fijan, son solo 4 elementos, pero tenemos una cantidad bestial de combinaciones, y si le ponemos 5, pues son más, y si son 6, pues tenemos más. Entonces, la creatividad para mí es poder crear o poder combinar de diferentes maneras diferentes elementos. Y esto en la literatura, ¿cómo lo vamos a aplicar? Pues es esto, si tenemos quizás, bueno, en la sesión pasada les había pedido de tarea que hicieran un pueblo con 6 características. Les dije, pueden ser economía, tecnología, ya lo mencioné en el otro video. Y esto es precisamente para darles a ustedes variables, porque a lo mejor algunos eligen toda la cuestión de economía, tecnología, comercio, pero nunca se meten a la cuestión militar o nunca se meten a la cuestión de rol de género o de religión o estas cosas. Entonces, cuando combinamos o cuando nos quedan estas variables, pues ya es bien, bien pesado lo que se puede hacer. Y justamente puede ser eso, pueden ser que tengamos dos pueblos iguales, que los dos sean militares, que los dos tengan mucha tecnología, pero a lo mejor uno de ellos es religioso y el otro es más industrial. Entonces, esa única variable le va a dar características bien diferentes a los dos pueblos. Y vamos un poquito a ejemplos de esto. Estos son ya para resolver las dudas que hubo en algún momento. Entonces, me decían que cómo se puede hacer la economía o qué hablamos cuando hablamos de economía. Pues obviamente de toda la cuestión del dinero, pero también cuáles son las actividades económicas principales, qué tipo de industria hay. Todo lo que genere algún bien se va a considerar parte de la economía. Incluso si es un pueblo pescador, pues su economía está basada en la pesca, por decir algo. Tenemos tecnología, pues estoy hablando, pues eso, si tenemos carretas, si ya se descubrió el fuego, si es una sociedad nómada. Los nómadas, por ejemplo, pues su única tecnología podría ser militar, porque para poder robar o para poder, mm, pues sí, asaltar a otras personas, pues necesitan armas. De hecho, pues si recordamos la historia humana, pues para poder cazar el mamut, hace ya 20.000 o 15.000 años, pues necesitábamos armas que nos permitieran perforar la piel de un mamut. Y obviamente, pues el arco es uno de los más viejitos que hay. Tecnología a nivel educativo, que tanto, esto se relaciona mucho con la tecnología, pero también nos ayuda a determinar otra cosa. La tecnología solo nos dice si tienen celulares o no, y esto lo podemos ver ahorita, ¿no? Hay muchos celulares, pero mucha gente no sabe ni siquiera de dónde salieron, solo es como, pues lo empezaron a vender y lo compro y me sirve. Pero así que alguien entienda bien el funcionamiento de todo el sistema operativo, que sepa resetearlos, que sepa hackearlos, o meterles aplicaciones que a lo mejor no son eh, corrientes para la plataforma, o que sepan desbloquearlo. Todas estas cosas tienen que ver con el nivel educativo también, no solo con la tecnología. Entonces, el nivel educativo nos va a decir si es una sociedad que tiende como hacia el ateísmo o que si tiende a la religión. Obviamente son discusiones filosóficas y cosas más complejas, pero básicamente es esto, si las personas saben o no saben leer, y si saben leer, qué cosas están leyendo, porque eso también influye en el nivel educativo o en la creencia de la gente, porque tenemos mucha gente en México que sabe leer, pero pues lee a Carlos Cuauhtémoc. Es una crítica, pues a lo mejor de paso, pero
es esto, ¿no? Interacciones entre pueblos, esto es lo más divertido de todo, porque justamente es lo que les digo, si tenemos un pueblo que es militar de este lado y tenemos un pueblo que es religioso de este lado, o en este caso en el ejemplo que les puse aquí en la diapositiva es un pueblo económico, quizás el pueblo militar podría solo llegar y aplastar a este y decir, pues me llevo todos tus recursos. Pero la cosa es, como este es un pueblo religioso, este, y tenemos pueblos más chiquitos aquí que siguen la religión, pues resulta que si atacas a este que está acá, pues entonces todos estos van a venir a apoyarlo. Quizás el ejército de este es muy grande, pero no puede contra 4, 8, 12, 16 pueblos al mismo tiempo, porque quizás incluso esa puede ser otra limitante, ¿no? Que tengamos pueblos de la misma religión que estén cerca de la capital y atacarla, entonces se ve pues como algo más difícil, ¿no? Esto es en términos generales. Entonces, en vez de atacarlo, pues vamos a comerciar, porque a lo mejor dentro de mis guerras yo ataco a religiones o pueblos que a lo mejor están igual de cerca, pero son de otra religión, y pues bueno, yo me estoy aliando con estos, pues para robarles a los de acá, y pues es un beneficio mutuo, ¿no? Porque eliminas la otra religión, me dejas en paz, y yo te doy todo lo que necesitas. Entonces, ese es solo un ejemplo de interacción, porque hay millones, si se fijan, con esta cuestión de variables, de las piezas del Lego, podemos construir pueblos que sean muy parecidos y que solo cambien en un detalle, o pueblos que sean opuestos, ¿no? Y eso lo vamos a ver, pues, ya después. Y lo último, importante, es la cuestión de los antagonistas y de los protagonistas, de los héroes y de los villanos, si lo queremos ver así, es que ellos son las piezas clave y normalmente todo este trabajo que se está haciendo de economía, de quién es quién, peso histórico y demás, todo esto tiene que ver para poder crear héroes y villanos con un trasfondo cultural, intelectual, social, pues mucho más profundo que solo decir, era el cuate que me caía gordo de la escuela. Entonces, con esto terminamos la segunda sesión. Espero que les hayan quedado cosas claras. Lo más importante es no se estresen si no es original, pero sí busquen ser creativos con las piezas que ya tenemos. Si alguien quiere, mientras más, y esto es algo importante, mientras más cosas lean ustedes, pues más piezas van a integrarse a su cajita de Legos. Una persona que solo haya leído 4 libros, pues quizás solo tenga 4 piezas. Pero si ya leíste 12, 16, 20 libros, pues ya tienes 400, 600, 800 piezas, ¿no? Porque se van multiplicando de manera exponencial. Pues bueno, espero que esto les haya servido, que les quede claro. Y pues cualquier cosa, mándenme preguntas si se fijaron. Estas ayudan a construir videos divertidos. Al menos para mí, no sé para ustedes. Espero que también para ustedes. Y pues bueno, eso es todo. Nos vemos pronto, muchachos. Muchas gracias.